Hola y bienvenidos a lo que es el resumen especial de esta tercera prueba mundial de rallies, el Rally Safari, un rally durísimo, donde lo has pasado mal. Yo creo que te han apretado mucho más que los últimos años aquí hoy, ¿eh? Bastante. Al final estoy relativamente satisfecho porque después de lo que pasó el primer día, estábamos décimos, incluso esta mañana, el primer tramo del día de hoy, 120 kilómetros sin dirección asistida, y yo no me imaginaba que Carlos fuese a aguantar. Me demostró que hay más de un Superman, yo creo que él es otro, porque aguantar, mover la dirección de ese coche sin dirección asistida durante 120 kilómetros no es sencillo. Así que al final fuimos cuartos, 3 puntos, que son 3 más de los que suma Mitsubishi. Ayer, el día completo, o sea, la segunda jornada, más miedo que vergüenza, como tú dices siempre, ¿o no? Porque corristeis como locos. Estábamos intentando recuperar y la verdad que teníamos el SEAT ya a tiro, porque habíamos salido a 18 minutos, me parece, y estaba nada más que a 5 y pico. Y lo veíamos difícil, porque la distancia era grande, pero viendo las distancias, las diferencias que le estábamos haciendo, podíamos cogerlo. Lo que pasa es que esta mañana la dirección asistida nos impidió correr todo lo que queríamos, así que tuvimos que ir a conservar. ¿Animales? Animales bastantes. Ahora en la última prueba nos encontramos una gacela Thompson, algunas cebras, un perrito, un poco de todo. Bueno, pues eso es algo de lo que van a poder ver en este programa especial. No solo los animales, sino todo lo que ha pasado de este Rally Safari. Con Luis Moya, de comentarista, como siempre. Y empezamos con estos cielos tan increíbles que nos da África y con esos paisajes tan brutales, Luis. Un lugar precioso, Nairobi, recomendable, desde luego todo el mundo que quiere ir a verlo porque es un sitio espectacular. Pelín peligroso, pero yo Nairobi pelín peligroso. Todos los que vamos allí, cada año que vas te gusta más. No Sí. me digas por qué, pero me lo había contado eso Bion Balde hace muchos años y llego a la conclusión de que es cierto. África o la quieres o la odias, no hay término medio. Y yo creo que cuanto más tiempo estás allí, más te gusta y la verdad que la gente es bastante agradable y el rally totalmente diferente, complicado, pero bonito. Eso se puede ver en cualquier rincón, no se piensen ustedes que nos vamos al zoo. Eso es lo que hay en los tramos de este Rally Safari, esta tercera prueba mundial de rallies. Y lo que hacíamos antes de comenzar era hablar precisamente con todos los protagonistas de esta prueba. I have to say, I can see everything has improved quite a lot since last year here, and stages also they have cleaned them up, all the rocks away, and I have to say they have done quite a lot of work. You win by having no problems, by not stopping to change punctures, by keeping the car moving. That's how you win. You don't win by being the quickest everywhere. Importante terminar la carrera. Aquí aprender del coche no se aprende mucho, pero sí se pueden conseguir, buenos puntos. El año pasado el Ford Focus ganó aquí en el Safari. La verdad es que creo que es un buen coche para este rally. Y en fin, esperemos estar luchando por la cabeza, tener un poquito de suerte, no pinchar mucho, que aquí lo que define la carrera son los pinchazos y estar luchando por la victoria. El comentario general es que está quizá más rota que nunca este año. Sí, tampoco mucho más, ¿eh? Lo que pasa es que de año en año se olvida, pero el Safari siempre ha sido un rally roto, duro, en el que, como decíamos, los pinchazos va a ser fundamental. Sí, aquí evidentemente no hay nada que ver con Suecia. Es un rally que a nosotros particularmente nos gusta mucho, pero que hemos de trabajar muchísimo. Hay que coger experiencia cada año, más y más y más. Y hay que hacer el coche total que no se rompa y que pueda resistirlo todo. Es casi un ride, no un rally. Aquí si aguantas acabas arriba, ¿eh? Sí, realmente. Lo que pasa es que antes solo había 6 o 5 coches, 6 oficiales. Si aguantabas, pues acababas seguro entre los puntos. Ahora hay 12 y bueno, seguro que todos, si todos van a saco o parte van a saco, quien aguante puede quedar sexto o séptimo igualmente. Quizá este año sea un poquito menos duro, ya que hay un tramo menos en el sur, un tramo menos en el norte, pero bueno, especialmente los tramos de arriba, de la zona del norte del segundo día, están muy rotos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la experiencia del Grupo N, no con el Skoda. Para Skoda es la primera vez que vienen aquí. Sabes que la experiencia aquí es muy importante, ¿no? Y bueno, pues intentaremos coger un ritmo para acabar arriba, ¿no? Desde luego, pero veremos qué pasa. Eso de que hay un tramo menos en el norte y otro en el sur, te lo repites cada noche para darte moral, ¿no? Sí, y a veces cuando en el tramo de 126 kilómetros, a mitad, También te lo dices. Le tengo dicho a Alex, recuérdame que hay un tramo menos aquí, porque eso nos vendrá bien para coger moral para el resto de los 70 kilómetros que nos quedan, ¿no? Chus, ¿qué haces en África? ¿Qué haces en el Safari? Porque apuntado no estaba apuntado. No, la verdad es que bueno, he tenido la ocasión, gracias a Citroën, de poder venir a coger un poco de experiencia este año, de cara igual a posibles futuras participaciones, y bueno, y hemos estado pues una semana cogiendo las notas
y viendo un poco el rally, ¿no? Y ahora pues hemos venido también a lo que es la prueba de los coches para fijarnos un poco, bueno, pues qué tipo de cosas llevan, de neumáticos, suspensiones, en fin, aprender un poco el rally y sobre todo ver un poco el terreno y los vehículos. ¿Asustado estás? Bueno, la verdad es que antes de venir me decía mi copiloto, ¿no, Marc, que bueno, que los tramos que estaban muy mal y tal, pero yo le preguntaba, ¿no? Decía, pero bueno, ¿qué tipo de tramos puede haber ahí? Que, joder, porque prácticamente hemos visto todas las pruebas del Mundial. Y me decía, espera y verás. Y realmente cuando he llegado aquí, pues he alucinado porque había, bueno, unos baches impresionantes de que cabe el coche justo, no sé, es un terreno rapidísimo, donde puedes despegar muy fácilmente y yo creo que, bueno, que me ha merecido la pena venir aquí para verlo porque es totalmente distinto a cualquier otro rally. Pues esa era, de momento, las ideas que tenían cada uno de los pilotos. ¿Vosotros cómo lo veíais, Luis? Lo que dice Chus Puras es cierto, ¿no? La primera vez que llegas aquí te impresiona porque dices, bueno, por aquí hay que correr y cómo se corre además, ¿no? Muy duro y además ahora se corre muy rápido. Y lo que decía Luis Climent, había 2 tramos menos, pero cuanto más corto lo hagas, más competitivo es. Y entonces lo que también decía Richard Brown, lo que decía Carlos, que el problema aquí es continuamente estar corriendo sin parar. Pinchar lo pagas caro y entonces hay que mantener un ritmo regular como hizo el Ford Focus el año pasado y Colin Murray ganó sin ganar ninguna prueba. Nosotros este año ganamos 5 sobre 12 y no ganamos la carrera. Lo importante es no parar. Ese era el nuevo cuartel general de este año del rally, el Safari Park, desde donde se salía el podio. Ha cambiado todo. Sí, el vicepresidente de Kenia, que está ahí a la izquierda dando la salida, cambió toda la base del rally. Si se fueron para ahí, es un hotel que se llama el Safari Park, gestado por una empresa coreana, y decidieron hacer la salida y centrarlo todo ahí. Los pilotos no estábamos muy de acuerdo en que la salida 6, un poco inconveniente, pero si ellos lo consideraban mejor, por algún motivo lo habrán hecho. Sí, porque está para que la gente se sitúe a unos 20-25 minutos de Nairobi. La primera jornada, 4 tramos. ¿Y qué 4 tramos? Porque piensan que los tramos, el que más, el que menos, tiene 100 kilómetros por delante. Sí, muy largos y además luego la tercera etapa era una repetición de esta etapa que íbamos a empezar ahora, con lo que ya tendríamos una idea de dónde estábamos cada uno. Ahí vemos a Tommy Mäkinen, habría carrera. Eso de limpiar los cristales en África va mejor que nunca, porque necesitas que esté el coche impecable en todos lados. Hay que verlo todo y además nosotros llevamos un helicóptero encima, pero ahora, por ejemplo, de estas imágenes, imagínense ustedes, si hay un helicóptero y tiene que ir viendo si aparecen animales o no, y veis que con tanta maleza en los lados no es fácil de verlo, ¿no? Lo que lo hace bastante peligroso este rally. Tommy Mäkinen, que comenzaba el rally con un ritmo fuertísimo, como todos los participantes. Hay que recordar que son tramos abiertos. Sí, abiertos al tráfico. Afortunadamente no hay mucho, pero te lo puedes encontrar. Nosotros, casi todos los pilotos oficiales, en este caso menos el equipo Skoda, llevábamos un helicóptero y que nos van avisando, pues así más o menos, ¿no? Así es como se ve, pero alguna vez lo hemos hecho nosotros también, estar en el helicóptero para ver de qué manera lo ves. Y entonces te van contando si ve algún animal o eso. Lo que pasa es que hay veces que no es sencillo, ¿no? Se confunden con el color del terreno y no es fácil. Bueno, los segundos en carrera eran los brillantes ganadores de Suecia, Gronholm. Y el Peugeot era la primera participación de Peugeot aquí en el Safari, lo tenía difícil y ya por detrás veníais vosotros. Sí, los Peugeots no estaban muy animados, me decía Marcus que los 3 los habían hecho en Senegal, ni él mismo sabía decirme el porqué, porque no tenía mucho que ver con lo que había aquí y que no las tenía todas conseguido que terminasen la carrera, ¿no? Al final acertó y no la terminó. Y vosotros que en esta primera jornada problemas de todo tipo, ¿no? Sí, nos regalan mucho, además penalizamos 17 minutos, que son 10 segundos por minuto, más la rotura del amortiguador nos costó mucho tiempo en un tramo, tuvimos 3 pinchazos en un tramo, otro pinchazo en otro. Y atentos a lo que decía Luis Moya, fíjense, este es Juha Kankkunen en primer tramo, el helicóptero asusta a las vacas y primer accidente. Es imposible como se ha visto, la velocidad se va muy deprisa en este rally. Las medias son enormes. El Subaru de Richard Burns, que ayer venía conmigo en el avión, me contaba que llegó a alcanzar 220 en un tramo. En la máxima que alcanzamos nosotros fue 204. Entonces hay veces que esas velocidades es muy difícil, incluso que el helicóptero lo intente, de salvar una situación tan complicada. El impacto sobre la vaca. De ahí que hay esas protecciones en los coches, no solo ya para los animales, sino incluso aquí los adelantamientos se dan en los tramos porque pinchas, te pasa un piloto y entonces cuando te acercas y vas detrás de él en su polvo lanzando piedras, si no llevas eso rompería el radiador, que implicaría una retirada inmediata. Siempre por eso el coche en esta rally va exageradamente protegido, pero es necesario. Y el equipo SEAT con una grandísima actuación, cara y cruz, cara para Didier Oriol, cruz para Tony Gardemeister, que ya en los test previos había tenido problemas, había prácticamente en un salto destrozado el coche. Los mecánicos hicieron un trabajo sensacional. Sí, yo creo que el equipo SEAT entró en la historia por 2 motivos. Primero, que es la primera vez que el equipo SEAT lidera un mundial de rallies. Y
y por otro motivo, por retirarse por problemas físicos. Afortunadamente parece que lo de Pablo Lucán, del copiloto de Tony, se va a arreglar y va a estar en condiciones de estar en Portugal, pero bueno, nos dio un susto a todos. Y es eso sobre todo porque en este primer tramo el tiempo más rápido fue el de Didier Oriol, por eso hacías esa referencia a liderar un mundial de rallies. Y Freddy Loix, que llegaba un año después del accidente tan fuerte que tuvo aquí en la última edición del Safari, bueno, un poco a intentar olvidar fantasmas. Y ahí vemos a Didier Oriol y a Denis Giraudet, que salían con muchas ganas y que al final consiguieron ese podium al que hacía referencia. El segundo de los Peugeot. Bueno, tenemos una historia que contar con Panici que la iremos viendo, porque terminó a tortas con Sánchez, con un argentino. Parece que saca las manos bastante rápido, sí. La broma le costó, o le va a costar, $50.000, que es la penalización que le ha puesto la FIA. Porque parece ser que Sánchez no le dejaba pasar en un tramo y que Panici se lo Son situaciones difíciles que se dan a menudo en este rally y la poca experiencia a lo mejor lo obligó a hacer esto. Fíjense cómo lleva la rueda trasera ahí, Panici, que va mirando para adentro, como si tuviera orientación propia. Y el helicóptero que lo llevamos al lado, pero no está permitido el que nos ayude. Pueden aterrizar, pero a un mínimo de 500 metros del coche, y pueden acercarse, pero nada más que indicarte con el dedo el trabajo que tienes que hacer en el coche si es que puedes hacer algo, ¿no? Estos coches nosotros solemos ir más preparados que en otros rally, los coches son bastante más pesados y siempre llevas algunas herramientas y incluso alguna pieza de recambio que puedas cambiar, ¿no? Es absolutamente alucinante que el coche pueda correr como lleva la rueda trasera, mirando totalmente hacia dentro, pero bueno. Y ahí estaba Luis Climent y Alex Romaní también intentando coger el ritmo en esta primera jornada. El primer tramo, los muchísimos Masáis que hay en el camino. Ese es Miguel Liso, uno de los fotógrafos españoles que nos acompaña y que tenía con los Masáis, los tenía alucinados mirando por la cámara. Y ahí está el primer gran abandono de este rally, una vez más McKinnon. Sí, ahí se ve, venía de pinchar 3 veces, estaba intentando llegar como podía al final. Nosotros también pinchamos por tercera vez muy cerquita del final, lo adelantábamos, pero no pensábamos que se iba a retirar, porque aquí en Kenia para retirarte el problema tiene que ser muy grave, pero al final parece ser que sí, que era de la gravedad suficiente como para que no lo consiguiese hacer hasta la asistencia, de manera que ahí se terminaron las opciones de McKinnon este año. Ahí cuando le adelantáis, fíjate que la rueda delantera vuestra es la pinchada, ¿no? Y luego lo que hacemos al final del tramo es ponerla atrás, porque ya no nos quedaban ruedas de repuesto, llevamos un máximo de 2. Y aquí los problemas de McKinnon. Yo creo que ya no sabía ni por dónde iba. Pues nada, terminaba el tramo McKinnon y terminaba el rally. It was just too many punctures. We had to do last 20 kilometers with broken rear wheel, and of course it is too much, too hard. But I think we could still continue to the service, but we had maybe it's something broken battery or something, because engine just suddenly it stopped and we couldn't start it anymore. Pues ya no se puso más en marcha y eso es lo que ha hecho que McKinnon se quedara un año más fuera de este Rally Safari. Y primer pinchazo para el campeón esta temporada. Todavía no había abandonado ninguno de los... Un rally que no se da muy bien. Y aquí es cuando pinchasteis. Bájate. Dámelo. Y cambiabais la rueda. Sí, una operación que entrenamos en el taller, en el workshop, así como por ejemplo en el Toyota tardamos 1 minuto 20 en cambiar una rueda. En este coche lo conseguimos hacer en 1 minuto y 9 segundos. Evidentemente son condiciones cómodas en el taller, pero lo que se intenta es no perder más de 1 minuto y medio. Bueno, y todos los pinchazos vuestros, los problemas del resto, favorecían de momento a los Subaru, ¿no? Que rápidamente, después del tiempazo de SEAT del primer tramo, eran los Subaru los que pasaban a mandar. Muy regulares y luego ya comandaban la clasificación con una ventaja bastante cómoda, de manera que a partir del día siguiente se dedicaron a mantenerla. Hicieron una carrera muy inteligente, los 2 pilotos, el equipo igual, no se equivocaron y al final se llevaron el rally. Vemos pasar a Richard Barnes y atentos a esta imagen, es Didier Oriol. Tenía que pasar Gardemeister y le vamos a ver pasar en unos instantes y cómo pasaba Gardemeister. Freddy, que también a la larga abandonaría este rally, el Mitsubishi con problemas de todo tipo. Bueno, estas son las sorpresas de los tramos, ¿no? Mitad del tramo. Sí, por suerte este es bastante grande y se puede ver bien. El problema es a veces cuando vienen vehículos pequeñitos que están detrás de un rasante y no los ves y que te dan algún que otro susto. Gardemeister, fíjense, en mitad del tramo. Ups, lo aporta que se le va. No se le está abriendo, no, se le está cayendo. Y lo pasó fatal Gardemeister.
y perdió la puerta. Fíjense que ahí ya no la lleva y le veremos en otra toma. Ahora mismo, como Gardemeister, pues va sin puerta. Sin puerta y sin número. Y había que verlos cómo llegaron a la asistencia, los pobres bien cubiertitos de polvo y parecían locales. Y al no tener la puerta, bueno, estas son las otras historias que hay en los tramos, las carreras paralelas, no tienes el número, estás fuera de carrera en principio. Puedes tener una penalidad también. Aquí lo que pasa es que después el problema más grave no fue ese, sino fue del copiloto, que ya lo arrastraba de los entrenamientos de los test. En un salto se hizo daño en el cuello, entonces el médico del equipo, con un criterio, decidió era mejor no arriesgar aquí en este rally y esperar a que pueda hacer los próximos rallies, que son Portugal, Cataluña, al 100% de sus condiciones. Solberg y Arai. Vaya dos carreras, sobre todo la de Solberg, el tercero de los Force que han hecho aquí en Safari. Sí, el papel que le pedía Malcolm Wilson, ser un piloto regular y estar al final, intentar estar aguantando a ver quiénes caían. Y los Skodas, que Armin también decía, y lo decía Luis Climent, que bueno, estaba preparado, el coche era más o menos robusto, pero para ir a un ritmo despacito. Es lo que hicieron, fueron a su ritmo, al principio estaban un poco descolgados, pero al final entraron los dos coches en los puntos y sumaron unos puntos muy valiosos para el campeonato de marcas. Bueno, pues seguía la jornada, seguían los coches en los tramos. Esos son de los que te avisan, ¿no? El helicóptero. Sí, el helicóptero te avisa arriba, si viene de frente, si va en tu mismo sentido, y te va avisando a veces, dice está a 500 metros, o si ve que viene un rasante, pues intenta avisar. Ahora se acaba de ir el helicóptero, que decía camión en contra, camión en contra. Y ahí ese ruido es donde se acaba de romper el amortiguador. Y era otro de los problemas de la primera jornada que os hacía perder 20 minutos. Fácil, todo. Mucho tiempo y descolgarnos mucho en la clasificación, décimos en la general y bastante desmoralizados en aquel momento. Y fíjense la velocidad que van, ese es Juha Kankkunen, que tomas desde el helicóptero. ¿Y qué barranquito tenéis ahí a la izquierda como para desviarte un poco? Sí, bueno, no son demasiado peligrosos. Y Marrae, que también iba con la delantera izquierda totalmente machacada, también problemas de amortiguación. Sorprende porque el año pasado el Ford aquí funcionó sensacionalmente bien. Muy fiable y sin embargo este año, bueno, pues por el motivo que sea, se ha descubierto, se solucionó afortunadamente para las etapas siguientes, pero ya cuando habíamos perdido una distancia que resultó ser insalvable al final. O sea que había un problema real de amortiguación. Sí, tuvimos un problema, pero luego el ingeniero, el técnico de los amortiguadores, Gerard, de la marca HT, bueno, consiguió solucionarlo y gracias a Dios pudimos continuar y sin más problemas hasta el final del rally, que no fuesen amortiguadores. 50 slight right, over crest in 30, easy left, plus 50. Y Richard Vance, que lideraba la prueba, que conseguía distanciarse al final del día en 5 minutos a su inmediato perseguidor, que era su compañero de equipo, Juha Kankkunen. Y los Peugeot, que bueno, pues que iban luchando todo lo que podían, como muy bien contabas tú al principio, y que bueno, sobre todo también iban adquiriendo una experiencia que necesitaban. Y aquí fíjense el enfado de Panizzi, ahora se lo traducimos. Porque de aquí terminaría pegándose con Sánchez. The driver before is not sport. Why? Because I remote him, and the helicopter, my helicopter, say to him, stop, he don't stop, and me, paf! Just limit, and I have a 2 puncture. Not possible. No. No good. Bueno, pues aquí estaba hablando del anterior, que era Sánchez, un piloto argentino que va con Subaru, que no se apartó cuando vio su helicóptero, que debido a eso él pinchó y tuvo problemas. Y el copiloto de Roberto Sánchez es Jorge del Bueno, sí, muy experimentado en Kenia, había corrido con Recalde, y él me dijo que él interpretó que el helicóptero era de un periodista amigo de él, concretamente de Chema, y que le estaba indicando, haciendo indicaciones de que venía un coche, porque normalmente lo que se hace en los helicópteros se ponen de frente, dándote luces, que es lo que hacía antiguamente el equipo Lancia cuando competía contra otros equipos. Él, la verdad, que se despistaron por ese motivo, y entonces yo creo que su intención no era no dejarlo pasar en absoluto, y es más, él ni sabía que Panizzi estaba detrás de ellos, porque no lo habían visto en todo el día. Total, pero bueno, situaciones tensas de estas que se dan, los pilotos estamos calientes a veces y hacemos cosas que no se deben hacer. Terminaron a bofetadas y luego también Sánchez tuvo unas duras palabras contra la prensa porque parecía que se había encontrado con algún coche de cara. Pero claro, esto es Kenia y los tramos son abiertos y todo el mundo va para todos lados. Ya lo han visto ustedes, hay camiones, no coches de prensa, hay de todo que va de cara.
En fin, que debut para Sánchez un tanto comprometido en este Rally Safari. Nos acercamos al final del día, al final de una larguísima primera jornada. Y fíjense cómo ha alcanzado por velocidad Cancunen al helicóptero y lo está superando, ¿eh? Hay veces que les cuesta mucho al helicóptero seguirlo. No hay que olvidarse que Nairobi está a 1600 metros de altitud, en los tramos llegamos a estar a 1800. Ahí el helicóptero pierde mucha potencia y hay veces que les cuesta seguir a los coches en esas zonas rectas. Y fíjense la rueda de McRae cómo va y cómo llegaría Colin al final de este último tramo, porque llegaba que yo pensaba que no iba a seguir, porque tenía absolutamente, le salía la amortiguación por encima. No, pero el equipo Ford en este caso hizo un trabajo extraordinario, como hacen muchos equipos cuando tienen que reparar cosas. Hay cosas que parecerían irreparables y lo tenemos que llevar a nuestro taller en casa. Tardan a lo mejor una semana en devolvértelo. Y ese trabajo hay mecánicos a veces que lo consiguen hacer en 20 minutos, no en tiempo récord. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que te están timando en el taller que lo llevas tú al lado de casa o qué? Bueno, en el taller se hacen otras cosas, es diferente, y en el taller hay muchos más coches que los dos de los equipos oficiales. Links 4 lang. 200. Links 4 lang. En dan links houden. Ahí Freddy, que ha superado a uno de los Ford, creo que era nuestro. Éramos nosotros, ya el copiloto me había dicho: Luis, veo que lleváis un problema y pendientes, entonces Carlos iba muy pendiente. Perdona Luis, fíjense cómo llegó el coche de Colin. Y vosotros que llegáis también con vuestros problemas. Esto era el final de la primera jornada, todo el mundo a reponer fuerzas. Todo el mundo presentando sus cosas, lo que han de mejorar. Ahí está Vicente Aguilera, Benoit, Didier Oriol, el técnico de Pirelli, Carlos Sainz y Peter Solberg, con Juanjo Lacalle, Sainz con cara de circunstancias. Y tú haciendo números con los copies, como Dios manda. Y yo a Cancunen y su inseparable cigarrito. Carlos, primer día, un día dantesco, como ya podías intuir o prever, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Porque yo pensaba que podíamos tener problemas a lo mejor con los pinchazos, como hemos tenido en la sección número 2, que hemos pinchado 3 ruedas, hemos cambiado 2, pues lógicamente solo llevamos 2 de repuesto y hemos acabado el tramo con una rueda pinchada. Pero lo que no pensé es que íbamos a tener problemas con los amortiguadores, ¿no? Y en la penúltima sección pues hemos roto un amortiguador. Después no había asistencia, hemos tenido que hacer el último tramo con el amortiguador roto y además el gato tampoco funcionaba y bueno, en fin, nos ha pasado un poco de todo y hemos perdido, pues yo qué sé, 20 minutos, una barbaridad. Luis, primer día de este Rally Safari, creo que más no podía pasarte hoy, más no podía romper hoy, ¿no? No, yo creo que ha sido un buen día para coger experiencia, sobre todo para el equipo, de ver todo lo que se rompe, ¿no? Porque desde el primer tramo rompimos ya una llanta y un amortiguador, tuvimos que parar a cambiar, perdimos como 6 minutos, una cosa así. Y luego en el segundo ahí ya lo rompimos todo, rompimos el diferencial delantero, el diferencial trasero, suspensión también. Y bueno, pues entre lo que perdimos en el tramo y sobre todo lo que penalizamos después, porque hemos penalizado 26 minutos, pues nos hemos ido, pues eso, un poquito para atrás, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Espero que el coche ahora lo pongan en orden en este parque de 45 minutos y mañana es un día duro, muy duro. Yeah, it's you know, I drive with the feeling of the car, and Kenya, it's very special rally. The car, I have really no problem, just this shock absorber problem, you know, but I mean, we have not make a lot of tests, so it's why I think the results this evening, it's very good. Tomorrow? Tomorrow is still a very long day, so I mean, everything can happen. Just go. Hakuna Matata. Good luck. Richard, first day, first place. Perfect. Yeah, it's perfect. It's been probably as difficult as I expect, but the car has been very reliable, and also I think we have advantage with the Pirelli tyres here. It's been even on the so hot, very high speed. It's very hard for the tyres to keep the pressure and to keep the compound without it going, you know, cooking. And it's been really good. Y así terminaba la primera etapa con Bart líder a 4.24 Cancunen, Didier Oriol, Solberg, McRae, Arai, Gronholm, Loix, 10º Sainz, en el puesto 12 Klimen.
Y ya estamos en el inicio de la segunda jornada y algo de lo que no habíamos hablado, Luis, y que creo que tenemos que hacerlo es de lo bien que han funcionado las Pirelli, ¿eh? Cómo han estado los neumáticos Pirelli, porque los 3 primeros coches, 3 Pirellis. Sí, nosotros fuimos el primer Michelin al final del rally y la verdad que trabajaron muy bien. Ellos además no necesitan llevar la mousse por el tipo de neumático, de construcción del neumático. Nosotros sí tenemos que llevarla. Pero bueno, Michelin intentó hacerlo lo mejor que podían y yo creo que para el año que viene evolucionarán los neumáticos en otra dirección. Segundo día difícil. Nos íbamos al norte, Nakuru, el día quizá también más peligroso y el día más largo para vosotros. Y vaya etapa que hicisteis. Empezaba bastante complicada para nosotros porque la táctica de haber intentado llegar primero al final del primer día, como hizo Richard Burns, le salió bien. El primer tramo tiene polvo y entonces ir primero en la carretera te lo encuentras todo clarito y es mucho más fácil. Nosotros arrancábamos muy atrás, polvo, luego había los problemas, tuvimos que pasar 2 coches en el tramo. Aún así no perdíamos mucho tiempo contra el ganador del tramo, nada más que 1 minuto, algo más de 1 minuto. Y luego a partir de ahí ya estábamos en una posición donde nos habíamos liberado de ciertos pilotos delante, de manera que teníamos más claro, no había polvo y conseguimos hacer una remontada, bueno, yo creo que de las mejores que hemos hecho en la historia del Mundial de Rallys. Salir de 17 minutos y medio detrás de Didier Oriol y terminar la etapa 5:44, me parece que demuestra la intención que teníamos, ¿no? Que era intentar llegar al podio si era posible. Realmente ganar la segunda etapa es como para que la gente se sitúe, ganar la etapa reina del Tour. Sí, una etapa muy complicada, tuvimos suerte con los pinchazos, no pinchamos, las cosas salieron bastante bien y bueno, como decía Richard Burns, el otro día volando en el avión conmigo, decía Luis, desde luego hicisteis una etapa como hace mucho tiempo que no veía. Y bueno, lo intentamos, salió todo bien, Carlos estaba muy concentrado y lo repito, no tuvimos problemas. Y aquí en este rally es fundamental el conseguir rodar continuamente sin pararte. Bueno, pues los que sí que tenían problemas aguantaban los jugadores por delante, pero Colin atrapaba a Didier Oriol, se ponía tercero, Didier pasaba a estar cuarto y vosotros recortabais de la posición número 10 hasta la número 4. Eso es la primera parte del día. Luego ya veremos que cada cual tuvo su historia y entre ellos Colin Marrae tuvo también. Le está pidiendo paciencia el copiloto a Colin. Es que son situaciones tremendas porque hay veces que vas a lo mejor detrás de un coche pues 2 kilómetros y te da la sensación de que has estado 10 en el polvo, que estás perdiendo mucho tiempo, te pones nervioso, intentas acercarte más a él y hay veces que es peor, ¿no? Porque te puedes comer un salto, pinchar y entonces eso te puede mandar para casa. Yo creo que este era uno de los 2 únicos vados de agua que encontraste en todo el rally. Ese en concreto es donde se quedó Colin Marrae en la segunda pasada, en este tramo que se repetía solo en su primera media parte, se repetía como último tramo del día y ese fue donde se quedó Colin Marrae, no este sino el otro, son 2 diferentes. Sí. Que lo veremos luego. Bueno, y estas son las imágenes, fíjate por dónde pasa el rally. A veces yo me pregunto si de verdad tendrían que hacer pasar el rally por donde lo hacen pasar, porque yo creo que hay zonas absolutamente peligrosísimas, donde os podéis encontrar con sorpresas más que desagradables. Sobre todo la gente, claro, no están acostumbrados a ver los helicópteros ni esos pequeños pobladitos que pasamos, y entonces la gente se asoma a la carretera para verlo y llegas detrás, pasas un rasante y ves que te llevas un susto. Ahí pasáis el charco y de qué manera, aunque a pesar de todo, insisto que para mí el más peligroso de todos sigue siendo China, porque creo que la gente todavía tiene menos costumbre que en Kenia de ver coches a grandes velocidades y de ver toda la movida del Mundial de Rally. Parece ser que no esté muy claro, en estos momentos parece que no está muy claro que vayamos a China este año. Efectivamente. Bueno, pues seguía el rally, los Skoda también seguían aguantando. Armin Schwartz, con también algún que otro problemilla, y Luis Clement. Pero que al final conseguían su misión. Me decía Armin que lo que quería el equipo, el jefe de equipo de él, lo único que les pedía era que llegasen al final, que tener los 2 coches al final para ellos era un éxito, y al final, bueno, sumaron 3 puntos, que son 3 más de los que sumó Mitsubishi, por ejemplo, o 3 más de los que sumó Peugeot. Claro, no, para ellos tremendo. Eso es parte del público que se da cita en este Rally Safari. Y Barnes y Cancunen, que seguían su carrera, no aumentaban distancias, pero sí mantenían, con lo cual ya hubo un momento que yo creo que ellos incluso empezaron a plantearse el no correr tanto, sí, lo que pasa es que tener a Cancunen detrás, aunque sea tu compañero de equipo, no da tranquilidad. Que es un zorrete, lo sabemos de memoria. En Argentina le dio un sustito. Le dio un susto, desde entonces su relación ha cambiado mucho, la relación de Yuga con Richard. Y tener ayuda detrás nunca da tranquilidad, porque en algún tramo parecía que Richard quería relajarse un poco y venía Cancunen y le sacaba 1 minuto, se le ponía a 4, y entonces, claro, esos son los minutos del pinchazo. Entonces tienes un pequeño problema y se te echa encima, es decir, que no te da nunca la tranquilidad.
Didier Oriol y el SEAT que poco a poco remontaba también y que se acercaban a Colin McRae. Y fíjense, estos son Carlos Sainz y Luis Moya, cómo han entrado en esa curva. No, la verdad que yo creo que es la primera vez en Kenia que corrimos a nivel prácticamente europeo, ¿no? Salvo en las zonas más rotas, pero donde estaba el piso más o menos bien, como se ven las imágenes. Íbamos muy rápido porque era lo único que nos quedaba por hacer, ¿no? Atacar lo mayor posible e intentar remontar todas las posiciones que pusiésemos. El Subaru de Arai, que era de los que llaman All Star, ¿no? Yo creo que es el Subaru del año pasado aquí de ellos. Hizo una gran carrera muy regular, aguantó y estuvo hasta el final. Hubo un momento que casi estuvo a punto de retirarse al final del segundo día, pero consiguió llegar a la asistencia, se lo repararon y al final ahí estaba. Bueno, pues poco a poco cruzábamos la mitad de esta segunda jornada. Recordemos que estábamos más arriba del paso del Ecuador. Eso, todos los puntos simpáticos. Bueno, y esto es una de las tomas curiosas que se nos ocurrió hacer. Muy bonita. Sí. Enhorabuena al cámara. Sí. Porque la idea fue de cámara, fue tuya, Ponseti. No, siempre es el cámara el que piensa. Yo no pienso. Yo voy a los rallies de casualidad. Bueno, pues vamos a ver, porque vamos a empezar a contar las historias de esta segunda jornada. Estamos ya en la parte final. Aguantaban los Subaru por delante. Didier se situaba en tercera posición. Y a Colin McRae le vamos a ver el suplicio, porque fue un auténtico suplicio. Además fue increíble, absolutamente inexplicable cómo en un vado tan pequeño de agua tuvo los problemas. La primera, ¿por qué no llevaba la tobera de aire? Esa tobera de aire se pierde un poco de potencia. Y en Ford decidieron no llevarla, no la llevaban el año pasado. El año pasado había solo uno de los ríos, no había los dos. Y en teoría no tendría que haber pasado eso. Hay que decir que éramos 3 coches en el rally, los 3 pasamos por los 2 vados 2 veces y solo una vez se quedó Colin. Yo creo que fue algo de auténtica mala suerte. Probablemente al entrar en el vado le cogió el coche un poquito de lado y chupó toda el agua al motor, y entonces sacaron las bujías, empezaba a salir agua y tuvo que retirarse, no podía continuar. Ahí está Didier Oriol defendiendo ese podio. Y con una carrera muy regular la de Didier. La verdad que hay que felicitar al equipo SEAT porque terminar tercero en Kenia no está al alcance de muchos. Y Carlos Sainz y Luis Moya, que como bien, volando abajo. Marcasteis el scratch, yo creo que prácticamente en todos los tramos de esta segunda jornada, menos en uno. Exactamente, en el segundo, tercero y cuarto, eran 4 tramos. Y bueno, la verdad que salieron bastante bien, además con diferencias notables. Sí, recuerdo que había diferencias hasta de 3 minutos. Desafortunadamente, el día siguiente, cuando empezamos, el primer tramo de 120 kilómetros sin dirección asistida, nos volvió a echar para atrás. Por dentro, abrirse uno, de derecha buena masa con corta de tierra ras, frenando César Buso, porque era buena corta posible tercera. Y Solberg, que también continúa con esa carrera tan absolutamente regular. Yo, para mí, es la primera carrera que le veo de verdad a este hombre, Sí, ha corrido más, es un chico muy joven. Recordemos que el equipo Ford le ha hecho un contrato por 5 años. Este es el segundo que cumple. A partir de ahora, menos China va a hacer todos los rallies. Probablemente eso implique que son todos ahora, porque como decíamos antes, a lo mejor China no se hace este año. Y es un piloto en el que Ford ha apostado muy fuerte de cara al futuro y veremos lo que pasa. Susto para Barnes antes del último tramo, calentón del motor. Just there's maybe some problem with the fans, and the temperature was a bit up at the end, and it stopped at the finish line and took a few minutes to get going, but it should be okay now. They think they know what the problem was. Was the day? It's okay for you? Everything else is no problem at all. Yeah. Punchings, nothing. Nothing. We had still quite a good time in that one as well. So just keeping the level the same. No, it's not too bad. We try to drive fast but safe. I mean, we have often a very unstable shock absorber, and sometimes it's very hard, sometimes it's very soft. It's very difficult to catch Colin. I need to try to Carlos Sainz is behind, and of course I can drive faster, you know, it's possible, but I am always afraid for the puncher or something like that. We see. Carlos, todavía queda un tramo de este segundo día. De momento, en el tramo del que vienes ahora, pues has restado muchísimo tiempo al resto de los participantes. Y bueno, estás haciendo lo que dijiste ayer, hoy, restar tiempo todo lo que puedas y más, ¿no? Sí, de momento hoy, quitando el primer tramo, que hemos ido 40 kilómetros en el polvo, hemos tenido que adelantar 2 coches, hemos perdido tiempo, creo que podíamos haber hecho un buen tiempo. Los otros 2 han ido bien, hemos hecho mejor tiempo los 2 últimos, todavía queda uno y espero
espero seguir así, a ver si podemos, hemos remontado la quinta plaza, a ver si podemos mejorar todavía alguna posición. El que nos queda es igual que el primero de la mañana, un pelín más corto, algo distinto al final, ¿no? Sí, bastante más corto, ¿no? Pero el principio es muy rápido con bastantes piedras también. ¿Te ha sorprendido el tiempo tuyo de este último tramo que hayas hecho? Porque era, yo creo, el más difícil quizá de hoy, ¿no? Hombre, nosotros tenemos que arriesgar ahora porque ir séptimos como íbamos no nos valía de nada, entonces, pues bueno, no queda más remedio. ¿Opciones para seguir restando tiempo, todas o no? Queda una etapa dura, difícil, donde el primer día las cosas no salieron bien. Si hay un poco de suerte mañana y las cosas salen bien, pues se podrá, si no ya veremos. Buena suerte, Carlos. Gracias. Luis, segundo día, todavía queda un tramo, está sufriendo muchísimo hoy, ¿no? Sí, estamos sufriendo porque bueno, ayer se nos rompió todo, perdimos mucho tiempo y estamos intentando pues no romper nada. De momento, excepto un pinchazo en el primer tramo, prácticamente no hemos tenido nada más y el día de hoy es un día muy duro, ¿no? Está todo muy roto. Bueno, ya lo preveías así, ¿no? Tenía que ser el día quizá más duro de este rally. Sí, yo creo que sí, sin embargo, fíjate que no ha habido abandonos en la cabeza. Por ahora, ¿no? Todavía queda un tramo, claro. Pero yo creía que iba a ser un día bastante más rompedor. ¿Te está sorprendiendo un poco cómo está yendo la cabeza? Barnes está yendo un poco tranquilo, pero hay una pelea entre Cancún, en Marrae. Quizá ni sabes cómo va la parte de arriba, ¿o sí? Sí, bueno, sé que Vance va bastante cómodo, entre comillas, ¿no? Bueno, aquí creo que nunca se puede ir cómodo. Y bueno, Marrae creo que estaba yendo muy deprisa y Carlos estaba haciendo muy buenos tiempos también, ¿no? Oriol también. Yo creo que, bueno, queda un tramo de hoy y toda la etapa de mañana. Mañana los coches van a estar cansaditos y veremos qué pasa. ¿Tú cómo lo ves para mañana? Vamos a ver si se porta. Y nos aguanta la chapa. Exactamente, nos lleva hasta el final, ¿no? Yo creo que eso, vamos a mantener el ritmo para intentar no romper nada y ver qué pasa por la cabeza y si podemos escalar alguna posición más. Buena suerte, Luis. Gracias. Y Luis Climent que nos contaba, eso es verdad, cuando vas atrás muchas veces no tienes referencia muy real de cómo está yendo el rally, no estás tú ahí como en una isla y ves un poquito de atrás y un poquito de adelante. Sobre todo en Kenia porque muchas veces nos descolgamos a lo mejor media hora incluso. Entonces llega un momento en que vas solo, vas en tierra de nadie, no sabes ni dónde están los demás y la única información que tienes es al final de los tramos en la planilla donde ves los tiempos de los demás rivales, pero no sabes cómo están yendo las cosas, quién está teniendo problemas, quién no, y entonces se tiene que limitar toda una carrera de regularidad, se convierte en un raid. La bola de cristal de Luis Climent que decía, hombre, de momento no ha abandonado ninguno de los grandes por ahora, que queda todavía un tramo. Y cuánta razón tenía, ahí va Marrae. Y ahí se fue. Y además hay que ver que no ha hecho ninguna anormalidad, es decir, que ha entrado con bastante cuidado en el agua y se le paró nada más tocarla. La verdad que es increíble. Desesperantes, esas situaciones son desesperantes. Sí, porque ves que el coche, fíjate ahí cómo está escupiendo agua por todos lados en motor, ¿eh? Ahora han sacado las bujías, estarán mirando a ver y ven cómo tira para arriba, están intentándolo, pero es imposible. Y por atrás, el que se lleva el primer susto, porque claro, Colin se queda bloqueando. Y llega Solberg y se encuentra de morros a Colin. Y ahí está intentando separarlo para poder pasar. Porque se ve que Colin lo había intentado. Nosotros habíamos pasado antes que él, conseguimos pasar por un lado. Y ahí Nicky ya como le dice que a ver que intente pasar por el lado derecho. Y al final pasa, bueno, y poco a poco vais pasando, van llegando uno tras otros. Este es el otro vado, antes que lo pasa Didier. Y os vais encontrando, ahí Didier ya era tercero. Y como decíamos, os vais todos encontrando a Colin uno tras otro. Sí, nosotros cuando lo pasamos ya el helicóptero nos había avisado. Nos dijeron, está Colin parado en el vado, tener cuidado al pasarlo, y pasamos por la parte derecha, tal vez un poquito menos profundo, y más afortunado eso es el que él. Se ha retirado 9 rallies consecutivos, consiguió terminar en Suecia, parecía que la racha se había terminado y vuelve otra vez, no está teniendo mucha suerte. Y otro que va con problemas, Gronholm. Panici ya había dicho adiós al rally. Ahora va a pasar Gronholm, lo van a ver, va a pasar a Colin. Ahí lo ven, lo que decía Luis, por la derecha. Por suerte no entendemos a Marcus, pero creo que está diciendo de todo. Y se le para el coche. Algunos kilómetros más allá.
Onko? Y parecía un brujo Luis Clemente, ¿eh? Sí, sí. Todo muy bien, pero todavía falta uno. Yes, go ahead, Michel. The pedal is blocked. Marcus cannot press the pedal to the bottom. Block the clutch pedal, brake pedal. Clutch pedal, clutch pedal, clutch pedal. The clutch is sliding. We have fourth gear on and the clutch is up. Dice que está en cuarta, que él no puede apretar el embrague y que se ha quedado. Y así se ha quedado. Y así se te acababa esta segunda jornada y se queda Gronholm, Barnes, Cancún de Oriol, Sainz ya cuarto, Climent octavo. Última jornada del Rally Safari, último día que ya nos avisaba Luis, bueno, pues los problemas que teníais en el primer tramo y os quitaba o restaba toda opción a intentar llegar al podium. Luego también hay que hablar que en este rally, en grupo N, el ganador ha sido un Mitsubishi argentino. Y bueno, porque Argentina tiene dos nuevos equipos, uno fuertísimo con Martin Christie, esta es la etapa de esta última jornada, que es de la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Ese equipo. Y Martín Christie, sí, ex copiloto de Gustavo Trelles, ex copiloto de Jorge Recalde, muy experimentado, mucho en África también, donde bueno, fueron segundos detrás de nosotros en el año 92. Y con la Municipalidad de Córdoba están llevando un equipo con dos pilotos, Claudio Mensi y Pozo. Y la verdad, Pozo empezó muy rápido, se retiró, pero Claudio Mensi ganó el rally en el grupo N. Sensacional el trabajo que hizo ahí los muchachos de Martin Christie. Bueno, pues esta última jornada, de momento, Barnes y Cancún en primera y segunda posición. Y seguían al ritmo que llevaban ellos, tranquilitos. Sí, mucho más se les notaba. Didier también quedó mucho más tranquilo después de que vosotros tuvieseis ese problema, porque ya se aseguraba esa nosotros tuvimos un problema de dirección asistida. Queríamos que lo solucionaban en el primer tramo, antes del primer tramo, la asistencia, y al salir Carlos se dio cuenta que no teníamos absolutamente nada de dirección asistida, no funcionaba, habíamos tirado todo líquido. Total, que nos hicimos 120 kilómetros sin dirección asistida y sufriendo mucho, porque la verdad es muy pesada la dirección de un coche de estos y yo no sabía si éramos capaces, si sería capaz de llegar al final, pero bueno, al final se consiguió. Y después de cómo estábamos el primer día, yo creo que es para estar satisfechos. A las primeras de cambios pasa Solberg. Fíjense ahí cómo está perdiendo la mousse. Solberg pincha, fíjense todo lo que sale ahí de la rueda. Sí, nos avisa el helicóptero que viene detrás. Carlos echa para un lado de la carretera, lo dejamos pasar, arrancamos, lo volvemos a pasar porque está parado cambiando y luego tuvimos que volver a parar otra vez porque nos estaba cogiendo otra vez. De vosotros que vais a un ritmo... Carlos haciendo lo que podía con el volante. Claro, un ritmo absolutamente lento. Fíjate que creo que en este segundo paso incluso te dio tiempo a saludarnos a nosotros, nos viste de lo lentos que ibais. Es que es muy difícil, además con los baches se hace todavía mucho más complicado. Y ahí Juanjo Lacalle intentando darnos alguna diferencia de cómo íbamos con Didier Oriol. Lo que pasa es que ya nuestra guerra no estaba con él, estaba más dentro de nuestro coche, intentar llegar al final. Si físicamente Carlos podía. Y ahí está Fortuño que, emulando a Juanjo, puso a UPA Climent cuando pasó Climent. Pocos españoles éramos, pero al menos bien avenidos. Y ahí el brazo de Carlos, ¿no? Que le quedó machacado. Tuvo que ponerse hielos y yo lo he visto a Carlos después de este rally como no lo había visto nunca. Entre el ritmo del segundo día y lo de la dirección asistida, el último, terminó extenuado. Y poco a poco íbamos cubriendo esta jornada tercera y definitiva. Y íbamos camino del primer doblete de Subaru este año. Que ya preocupa, porque el año pasado cuando empezaron no pararon hasta el final. Esperemos que ahora Portugal, que fue un rally que el año pasado al Focus se le dio bastante bien, les podamos dar más guerra, y no solo nosotros, sino los demás equipos. Porque, bueno, ya queremos ver a ganar a alguien que no sea Tommy McKinnon, pero tampoco que sea siempre Subaru. Hombre, de momento, cada rally lo ha ganado un equipo distinto. Subaru al final llegaba como ganador de este Rally Safari, con Richard Barnes. La alegría de los hombres del equipo. No, it doesn't, but I was confident to win here, and every single section, notes were good, and I didn't have to worry about anything. The car's been fantastic and no punctures at all. Yeah. La alegría de unos, la alegría de otros. SEAT, sensacional el podium de la marca española, primero de esta temporada con Didier Oriol. Nothing special. I am very happy for SEAT to have this podium. I think in Kenya, and we have not make a lot of tests, and we get a fantastic result. Yeah. And now thinking to Portugal. Yes, Portugal maybe more difficult, but still we have a lot to do. Congratulations. Thank you. Y Sainz también, que era ovacionado después del esfuerzo de este rally por el equipo. Sí, muy duro, sí, sobre todo después del primer día, ¿no? Con los problemas que tuvimos.
Perdimos 25 minutos, la 10ª posición, luego ya el día de ayer fue muy bueno, ganamos la etapa, ganamos 3 tramos y fue todo bastante bien, se solucionaron los problemas de amortiguadores. Y la pena ha sido esta mañana, ¿no?, el problema que tuvimos antes de salir al primer tramo con la dirección asistida, y tuvimos que hacer el primer tramo entero sin servodirección y ahí ya perdimos toda opción de luchar por el tercer puesto. Pero a pesar de todo has estado atacando porque también peligraba tu 4ª posición, ¿no? Sí, al final hemos conseguido la 4ª plaza y, en fin, 3 puntos que espero que sean válidos de cara al final del año. ¿Conclusiones para lo que viene ahora, que es Portugal, alguna o no? Bueno, a partir de ahora empieza un poco más el campeonato normal, a intentar aprender el coche en tierra, en tierra europea me refiero, y tratar de adaptarme lo mejor posible cuanto antes. 3 pruebas, 3 marcas distintas. Lo que tú decías, este año está más que difícil ganar un rally, ¿eh? Pero este año, a ver si la próxima le toca Ford. Felicidades. Gracias. Yo creo que una 8ª plaza en el Safari es una buena posición, ¿no? Lo que pasa es que empezamos el primer día con muchos problemas, perdimos mucho tiempo, penalizamos 26 minutos y bueno, pues ahí perdimos todas las opciones. Yo creo que ha sido un rally muy interesante para el equipo, porque el equipo lo que quería era hacer el rally completo, coger experiencia cara al futuro, y bueno, hemos visto que tenemos, creo, una buena base, pero hay que trabajar mucho en el coche para ponerlo a punto en un rally como el Safari, que es totalmente distinto a todo lo demás, ¿no? Ahora pensar en la próxima ya. Sí, ahora, bueno, prácticamente llegamos a casa y dejamos la ropa sucia y nos vamos a hacer test. Vamos a estar 9 días haciendo test en Cataluña para preparar lo que va a ser Portugal y también en asfalto para el Rally de Cataluña. Y ya directamente desde allí nos iremos a Portugal, donde espero que por lo menos podamos ir más deprisa. Creo que te iba a decir, expectativas para Portugal, intentar mejorar posiciones. Está tan difícil el Mundial este año con tantos equipos que yo creo que, bueno, que hay que pensar con la cabeza fría, pero intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Desde luego que sí, este año el Mundial, bueno, está muy competido, son muchos los equipos oficiales, pero yo creo que de momento las cosas han empezado bien para nosotros, ¿no? Hemos hecho 2 rallies, en los 2 rallies hemos entrado entre los 10 primeros, y espero que en Portugal pues podamos hacer también una buena actuación. Portugal es un rally que nos gusta y bueno, realmente va a ser nuestra primera carrera en tierra con el Skoda, puesto que esto no es tierra, ¿no? Esto no, es difícil de definir, ¿no? Es difícil definir. Y bueno, yo creo que el coche, por lo que me ha dicho Armin, va bastante bien en tierra. Espero que en estos test que hagamos ahora en Cataluña podamos ponerlo a nuestro gusto y que hagamos un buen rally de Portugal. Suerte para la próxima, Luis. Gracias, muchas gracias. Así terminaba el Rally Safari de Kenia. Barnes, Cancún, Oriol, Sainz, Solberg, Arai, Schwartz, Climent, Menzi, Sánchez. Y Arai y Solberg, como no puntúan para el campeonato de constructores, sí lo hacen en este caso Schwartz y Climent para el equipo Skoda. El podium de la victoria, el primero para Richard Barnes en este año 2000. Y la segunda vez que ganan el Rally Safari. Lo hizo con Mitsubishi y ahora lo ha conseguido también con Subaru. El Mundial, bueno, apretado. McKinnon, Barnes, Cancún, en Gronholm y Sainz, 16-9. La diferencia del primero y el último. Los Pirelli que se hartaron a subir en el podium de este Rally Safari. Las 3 primeras plazas las coparon ellos. Y las marcas, 25 Subaru, 18 Mitsubishi, Ford 13, 11 Peugeot. Amigo mío, nada, en 15 días estamos en Portugal. Estamos de vuelta en Portugal, cerquita de casita, de La Coruña, que hoy se me anima mucho. Bueno, pues entre portugueses y gallegos, el lío que vamos a tener en nada, en 15 días en Portugal. Hasta entonces, gracias por seguir con nosotros. Estaremos, como siempre, aquí en Canal Plus, informando sobre el Mundial de Rallys.